Permítanme que me presente. Me llamo Daniel Iriarte y normalmente vivo en Estambul. Estos días estoy cubriendo la inestabilidad en el mundo árabe para diversos medios internacionales. Acabo de regresar de Beirut y necesito un descanso, pero cuando estalla la revolución en Libia decido intentar ir allí con Video Journalist Movement. Uno de mis contactos, una reportera que vive en Egipto, está pensando en intentar entrar a través del desierto, con unos beduinos. El plan es peligroso, porque entre las arenas de El Alamein, en Egipto, y las de Tobruk, en Libia, hay enterrados varios millones de minas de la Segunda Guerra Mundial, que todavía provocan víctimas. En todo caso, hay que empezar por algún sitio, así que tomo un avión a El Cairo. Allí contrato un taxi que me lleve hasta El Salum, la última ciudad en territorio egipcio. Viajamos a gran velocidad durante toda la noche. Hay que llegar a El Salum antes de que amanezca. Estoy en la puerta del Hotel Sert, uno de los dos hoteles que hay en Al Salum. Los dos están completos debido a la llegada de refugiados de Libia, tanto ciudadanos libios como extranjeros que residían allí. Ahora tengo que esperar a que se haga de día porque me va a recoger un grupo de periodistas que van a intentar entrar en Libia por la mañana. Son un equipo de Antena 3 Televisión de España. Susana, la redactora, Manolo, el cámara, y Agus, el productor. Han contratado un chofer que nos llevará hasta la frontera. Esta es la cámara que nos han dejado los egipcios cuando entramos antes de ayer en Egipto. Me quitaron la cámara profesional y me han dejado esto. Con esto tengo que trabajar y hacer vídeos. Ahora dependemos de la buena voluntad de los guardias de frontera egipcios, así que por precaución escondemos las cámaras. Justo antes de cruzar al lado egipcio nos encontramos con esto: cientos de trabajadores nepalíes que esperan para ser evacuados. Nadie vigila, así que sacamos las cámaras. Logramos atravesar el lado egipcio. Una vez crucemos esta valla, estaremos en Libia. Tenemos un problema. Los conductores solo aceptan dinero libio. Pero estos jóvenes libios, que regresan de Egipto para proteger a sus familias, pagan nuestro viaje. Hemos cruzado ya el paso fronterizo, estamos ya en territorio libio y bueno, a ver lo que nos encontramos. Vamos camino de Tobruk. En el camino abundan los controles. Al parecer, toda la región oriental de Libia está ahora controlada por los rebeldes. Pero no estamos tranquilos del todo. Unas horas antes, grupos de saqueadores han asaltado a otros periodistas y les han robado todo el material que tenían, incluida la ropa. En el camino nos sorprende también una tormenta de arena. Pero finalmente, tras una hora de viaje, llegamos a Tobruk. Mis compañeros tienen que estar de regreso en Egipto para el informativo de las 3 de la tarde. Así que me dejan en un hotel y se marchan al centro de la localidad. Yo tengo una cita con una vieja amiga, Nuria Tesón, que escribe desde Egipto para el diario El País. Nuria y yo estudiamos periodismo juntos y somos buenos amigos, aunque hace años que no nos vemos. Nuria y el fotógrafo Miguel Ángel Sánchez salen inmediatamente en busca de una historia y me permiten acompañarles. Hoy, en la capital, Trípoli, grupos de mercenarios africanos contratados por Gaddafi están entrando casa por casa y asesinando a la gente. Nuestro propósito es seguir el rastro de estos mercenarios. He catch this gun from the black people. Logramos que los rebeldes nos lleven a uno de sus cuarteles militares en Shahad, donde hay pruebas de la presencia de los mercenarios. His name is Uthman. He born in Nigeria in 1948. Okay, he live in Sabha.
Tanto Nuria como Miguel Ángel hablan algo de árabe, lo que les ayuda mucho en su trabajo. دلوقتي هو المترجم مترجم انا فاهمه بس مش كله اوكي ماشي قلت لك يا قولوا لهم Tras unos momentos de discusión, conseguimos que nos dejen pasar a la sala de prisioneros. Son soldados libios al servicio de Gaddafi, capturados en combate. No saben qué va a ser de ellos, nos dicen. Se arrepienten, pero es demasiado tarde. Ahora están en manos de los rebeldes. Make fighting with Thawar. make fighting with Thawar, Thawar. yes, a small word. قالوا رحنا هنا احنا They told him this is Masira and Benghazi. Okay, from Tripoli to Benghazi, Benghazi. not Then- Benghazi. No stay in Not Benghazi. Benghazi. Go to Labra. En la habitación contigua encontramos lo que hemos venido a buscar. منين انت منين مين من شاد Niños soldado, mercenarios africanos pagados por Gaddafi. Han sido reclutados por poco más que un billete de avión gratuito y la promesa de emigrar a Europa cuando todo termine. Uno más de los crímenes de guerra cometidos por el presidente libio. Preguntamos si no hay mercenarios adultos. Tras varios minutos de evasivas, los rebeldes confiesan, fuera de cámara, que los han ejecutado a todos. Nuestro trabajo ha terminado. Ahora solo queda regresar a Tobruk para enviar el material recogido. No hay internet en toda la región, así que habrá que confiar en que uno de los compañeros con más medios nos preste o alquile su conexión por satélite. Uno más de los problemas de trabajar en una zona de conflicto, en una Libia en plena revolución en la que, hasta hace pocos días, era imposible poner el pie como periodista.